Usted escucha Radio Fórmula, León, Guanajuato, 910 kHz, XEACN, AM, 5000 watts, a la vanguardia en programación hablada. Una estación de Grupo Fórmula, segunda y tercera cadena nacional. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. 9:24 a.m. Y bueno, para la gente que se preguntaba dónde estaba Momento Gnóstico, por qué no lo han anunciado, pues bueno, ya están aquí. Está Arturo Franco, instructor nacional de Momento Gnóstico, y Jorge Villegas. Muy buenos días, muchachos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las glándulas. ¿Qué son las glándulas? O sea, que pues, claro que es parte de nuestro cuerpo humano, pero bueno, ¿cuál es su función? ¿Dónde las encontramos? ¿Qué importancia tienen? Platícanos. Claro, es muy importante nosotros conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro propio cuerpo. Les diré que recordemos que la enseñanza del movimiento gnóstico estudia al hombre y todos los aspectos que le rodean en base a las enseñanzas de nuestros antepasados, mayas y náhuatl. Ciertamente nuestro cuerpo físico recibe muchas fuerzas, muchas energías del exterior, de la naturaleza, por ejemplo, del cosmos, de las estrellas, y también muchas fuerzas y energías, ciertos sistemas que trabajan internamente en nuestro cuerpo, que nosotros, claro, debemos de conocer para trabajar bien con nuestro cuerpo, mantenerlo con salud y fuerza en nuestro cuerpo. Le diré que en la antigüedad, a toda criatura humana, desde el momento que nacía, se le hacía capacitación en su cuerpo y se le especializaba 100% en todos los aspectos que tiene su cuerpo. Lamentablemente hoy en día el ser humano se ha volteado hacia el exterior, se preocupa mucho de cómo funciona tal o cual aparato, se ocupa mucho en demostrar cómo funciona tal o cual, digamos, computadora, hace aparatos de medición, hace manuales muy elaborados para ver cómo funciona tal o cual sistema, digamos, neumático, hidráulico, pero se ha olvidado de su cuerpo físico. ¿Qué sería primero nosotros? ¿Estudiar la máquina o estudiar nuestro cuerpo? ¿Estudiar ese sistema computacional o estudiarnos lo que nosotros mismos tenemos? Pues es obvio, ¿verdad?, que debíamos de empezar en nosotros mismos. Si empiezo en mí mismo, podré conocer afuera todo lo del exterior. Si únicamente me ubico fuera, pues interiormente andaré mal, andaré equivocadamente dentro de mí, porque interiormente no conozco nada dentro de mí. Así que es obvio que debemos de empezar a estudiarnos lo que nosotros somos, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos, qué es lo que forma nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro cuerpo. Es bastante absurdo que hoy en día muchas gentes les preguntamos, por ejemplo, cómo funciona un foco y cómo se conecta, y todos te pueden decir, todos te pueden dar una respuesta, pero si les preguntamos cuáles son las glándulas, cómo trabajan y dónde están, resulta que nadie da una respuesta. ¿Esto qué indica? Que las gentes se han orientado a caminar únicamente hacia afuera y se están olvidando de su propio interior. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la enseñanza del movimiento gnóstico, no estamos viendo hacia afuera, estamos viendo dentro de nosotros mismos, estamos viendo nuestras propias raíces. Así, por ejemplo, si hablamos de las partes que nos forman, pues es obvio que tenemos que mencionar acerca de ciertos centros energéticos que trabajan en nuestro cuerpo. Para ser claros, son 5. Es 5 centros energéticos muy importantes que trabajan en nuestro cuerpo. Ahí se procesan ciertas fuerzas, ciertas energías indispensables para nuestro movimiento adecuado en esta zona donde vivimos y en la sociedad. Debo decirles que el primer centro, o el centro más incipiente que tenemos, es el centro intelectual, que está ubicado en el cerebro de nosotros. El segundo centro, que es un poco más rápido, tiene un poco más de fuerza, es el centro motriz, que está ubicado en la nuca, ahí en la base de la columna vertebral. El siguiente centro se conoce como centro emocional. Dicho centro emocional se ubica en el plexo. Comprende todas las glándulas del estómago, páncreas, hígado, etcétera, etcétera.
También tenemos el centro instintivo, que es el que regula todo el funcionamiento del cuerpo físico a nivel celular. Este centro está en el coxis. Y el centro sexual, que es obvio que está en las glándulas sexuales. De ahí entonces que tenemos un total de 5 centros energéticos con los cuales trabaja nuestro cuerpo físico. El centro intelectual, por ejemplo, procesa pensamientos, ideas, juicios, conceptos, etc. El centro motor es el que mueve nuestro cuerpo. Con dicha energía podemos mover los músculos, los huesos y realizar distintas actividades. El centro emocional, ese está ubicado por ahí en lo que llaman algunos como el plexo solar, digamos la región del ombligo, toda esa región. Dicho centro emocional regula las emociones, los sentimientos. El centro instintivo, que está en el coxis, en el hueso sacro, ¿verdad? La base de la columna vertebral es una especie como de media luna, como una colita que está hacia adentro, cubierta por piel. Son 3 pequeñas vértebras casi fusionadas. Ahí exactamente está el centro instintivo. Este regula el funcionamiento de todas las células a nivel celular, es decir, por eso de asimilación, desecho, digestión, circulación, todo está dirigido directamente por el centro instintivo. Se le llama como el genio de nuestro cuerpo, porque él dirige todo en forma instintiva. Por ejemplo, si nosotros nos alimentamos, digamos, comemos una fruta, digamos una manzana, pues tú sencillamente te la comes. Tú no te preocupas de hacer la digestión de la manzana, sacar los nutrientes, depurarlos, que pasen a la sangre, que fortalezcan el cuerpo. Tú nada más te la comes y el centro instintivo hace todo lo demás en forma, pues, instintiva, ¿verdad? Claro. Y el centro sexual, que está en las gónadas sexuales, se relaciona con la reproducción de la raza. De ahí que estos 5 centros que tenemos son bastante importantes, claro, conocerlos, cómo trabajan, cómo manejan esas fuerzas para nosotros poder manejarlas bien, trabajar adecuadamente con dichas fuerzas, y así les diré, podemos mantener nuestro cuerpo sano, con fuerza, vitalidad, durante toda la vida. Así es. Estamos hablando de que son 5 centros que obviamente los sentimos, los conocemos, son parte de nuestro cuerpo humano, y que, como tú bien lo mencionabas muy atinadamente al principio, que generalmente la persona hoy en día se preocupa más por lo exterior que por lo interior, ¿no? Busca aparatos que puedan reemplazar la actividad humana, se preocupan más cómo funciona un celular, una cámara, un MP3, etcétera, ¿no? Entonces, así como tenemos que preocuparnos por estos 5 centros que son sumamente importantes, mi pregunta es, ¿cómo podemos darle mantenimiento, por así decirlo, cómo podemos cuidarlo, cómo podemos darle, o inclusive cómo podemos nosotros mismos explorar en ellos para saber si algo está mal, y de ese modo, si lo que está mal, darle una solución, cuidarlo, mantenerlo o sanarlo, por así decirlo? Claro, muy buena pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, darle mantenimiento a los centros, al cuerpo? Bueno, digamos el centro intelectual. El centro intelectual, les diré, se recrea y se fortalece él viendo imágenes objetivas. ¿Cómo qué sería? Por ejemplo, viendo nosotros la naturaleza, yéndonos por ahí a dar una vuelta al campo, viendo los árboles, viendo, por ejemplo, las maravillosas pirámides de nuestro México. Tenemos pirámides a todo lo largo de nuestro querido México. Aquí en la región del Bajío también hay zonas arqueológicas. Así se recrea el centro intelectual, escuchando, por ejemplo, música, pero música clásica, de los grandes maestros como Beethoven, Chopin, Tchaikovsky. Esto me fortalece mucho el centro intelectual. ¿Cómo se daña? Con imágenes subjetivas. ¿Como cuáles serían? Como esas imágenes que están grabadas, por ejemplo, en algunas libretas, en algunos cuadernos, o que salen, por ejemplo, en algunos comerciales de la televisión. Dichas imágenes que tienen eso que llaman como los mensajes subliminales. Esto me daña el centro intelectual. El centro motor, este se fortalece, purifica mucho, dando un paseo al aire libre, al aire vivo, ¿verdad? Caminando un poquito en el bosque, entre los árboles, se fortalece mucho el centro motor. ¿Cómo se daña el centro motor? Cuando abusamos de él. Una persona que le gusta hacer ejercicio, pues va muy bien, pero con cierta medida, ¿verdad? Una persona que sobreejercita, 3-4 horas diarias, va a dañar su centro motor a la larga, al cabo de años de estarlo haciendo. El centro emocional
Este se depura, se fortalece también con emociones superiores. Lo mismo, digamos, recreándome al ver la naturaleza. Si nosotros vemos, digamos, una hermosa puesta de sol, pues sentimos una emoción muy bella al ver la puesta de sol. Si nosotros vemos, digamos, una zona arqueológica y nos maravillamos de esa gran estructura y de esa gran forma, de esa gran cultura de nuestros antepasados, el centro emocional, como sientes cierta emoción al verlo, él se depura y se fortalece también. Obviamente una emoción positiva. Claro, y se daña, digamos así, con emociones negativas, como que sería, como palabras arrítmicas, como ver imágenes de asesinatos, violencia, guerra, monstruos, violaciones, todo esto daña el centro emocional. El centro instintivo, este centro debemos de dejarlo que él trabaje solito, como él lo sabe hacer, por instinto, y él así se mantiene bien. Si nosotros tratamos de influir en él, ahí sí podríamos dañar el centro instintivo. Entonces hay que dejarlo, que él trabaje como él lo sabe hacer, y así nuestro cuerpo se mantiene saludable. Y el centro sexual, pues también, digamos, hay técnicas, digamos, para trabajar correctamente con esta energía, y así el centro trabaja adecuadamente y esta energía no se pierde. Así, si nosotros mantenemos los centros así, digamos, depurados, digamos así, que los dejemos trabajar ellos con su propia energía, que no se metan en otro centro que no les corresponde, nuestro cuerpo, les podemos asegurar, va a estar con salud, con fuerza, muchos años, porque todo radica ahí en los centros. Entonces, sabiendo trabajar bien con los centros, pues me mantengo con salud, con fuerza, durante toda la vida. Ahora, ¿qué pasa si por cierta discapacidad o limitación no podemos ejercer cierto centro? O sea, solamente tenemos funcionando 4 centros. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los 5 centros, lógicamente tienen que jalar. Si uno de los 5 centros no funciona, pues esa persona, digamos, prácticamente está muerto, ¿verdad? Porque los 5 centros son de vida para el cuerpo. Lo que sí podría pasar es que un centro esté, digamos, dañado o no esté trabajando adecuadamente como los demás centros. ¿Qué pasa con esa persona? Pues lógicamente su desenvolvimiento aquí, en la sociedad, con las personas aquí en esta zona, no sería muy correcto. O sea que él no se movería bien, no viviría bien, no se reproduciría bien, no se movería bien con la sociedad, en fin, o sea que ya indica un daño al cuerpo ya. Por ese motivo es muy importante estos centros, cuidarlos, trabajar adecuadamente con los centros. Entonces son 5 centros. ¿Y qué más hay aparte de los centros? Les diré, tenemos nosotros, aunque parezca increíble, 3 cerebros. Dichos 3 cerebros están fundamentados en los centros. Por eso expliqué esto antes de pasar a la cuestión de los cerebros. Esos cerebros la ciencia también los ha estudiado con cuidado. Le llaman como cerebro espinal, cerebro nervioso gran simpático y cerebro nervioso parasimpático o vago. Son muy importantes los 3 y es muy importante aprender a trabajar con los 3. El cerebro espinal lo podemos llamar nosotros como cerebro intelectual. El cerebro gran simpático lo podemos llamar como cerebro emocional y el parasimpático como cerebro motor instintivo sexual. Así que en base a los 5 centros, fuerzas derivadas o energías derivadas de los centros, se trabaja con los 3 cerebros, les diré. Repito, cerebro espinal, cerebro gran simpático y cerebro parasimpático o vago. Así pues que tenemos un cerebro intelectual, tenemos un cerebro emocional y tenemos un cerebro instintivo, les diré. En el México antiguo, entre los mayas y los náhuatl, se preocuparon siempre de educar los 3 cerebros. Lamentablemente hoy por hoy esta información se ha perdido. De ahí que las personas que ingresan a los distintos niveles académicos, como únicamente educan o trabajan con un solo cerebro, pues digamos, tienen que padecer un poquito, sufren un poquito o batallan, digamos, un poquito para aprender, para educarse, aprenderse la información que le dan. ¿A qué se debe esto? Se debe a que únicamente trabaja con el puro cerebro intelectual. En el México antiguo, por ejemplo, se trabajaba el cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro motor, o sea, motor instintivo sexual. Con esos 3 cerebros se jalaba en el México antiguo. De ahí que la información que se dictaba, digamos, información cósmica o de aspectos de nuestro cuerpo, se comprendía mucho mejor y era mucho más profunda la información.
Así porque en el México antiguo se educaba el cerebro intelectual, se educaba el cerebro emocional y se educaba el cerebro motor, instintivo, sexual, a los 3 cerebros. Por eso vemos nosotros, por ejemplo, entre los mayas y los náhuatl, ciertos textos o documentos 100% científicos. También vemos mucho el arte, que educaba, es obvio, al centro emocional. Y también los movimientos, por ejemplo, de las danzas ritualistas náhuatl, del juego de pelota, de las danzas circulares, las danzas del fuego, etcétera, etcétera. Así pues, mediante esta información en síntesis, se educaba a los 3 cerebros. Ya hemos dicho aquí en otras ocasiones que la enseñanza del movimiento gnóstico se fundamenta en los 4 aspectos básicos que podríamos denominar ciencia, arte, filosofía y mística trascendental como consecuencia. Así pues que la enseñanza, por ejemplo, que se daba entre los mayas y los náhuatl, les diré, era 100% científica, era maravillosamente filosófica, extraordinariamente artística y también mística. Y con esa información en síntesis se educa a los 3 cerebros de la criatura humana. Así pues, por ejemplo, entre los mayas, los náhuatl, y no solo aquí en nuestro México antiguo, sino también entre las personas tibetanas, entre los templos de la China, del Japón, de Persia, entre los sudamericanos, por ejemplo, los incas sudamericanos, los pieles rojas del norte de América, se educaba con ciertos aspectos científicos o con ciertos signos científicos. Se les educaba también con la palabra que iluminaba. Se les educaba también con el arte, con el teatro, con la música, con ciertos aspectos filosóficos y también muy místicos. Y así se educaba a los 3 cerebros del ser humano. Ok, bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Seguimos hablando de estos 3 cerebros que, como bien lo decías, aunque usted no lo crea, los tenemos, existen. Vamos a platicar más de ellos para que usted lo conozca un poquito más a fondo. Y rápidamente vamos a un corte comercial. El teléfono en cabina es el 441-0997. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. ¿No le gustaría vivir una relación más plena y más enriquecedora con su pareja? ¿No quisiera de una vez por todas solucionar esos pequeños detalles que a veces terminan en distanciamientos? El Colegio de León ha diseñado el Seminario de Sexualidad para Parejas, en el que a partir de la ciencia moderna y la filosofía clásica, se plantearán perspectivas prácticas del desarrollo para la sexualidad de la pareja actual. Teléfonos 779-1642 y 43. El Colegio de León, una manera diferente de aprender. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. 9 de la mañana con 43 minutos, regresamos aquí en Alternativas. Estamos hablando de estos 3 cerebros y mi pregunta ahorita para ya iniciar este bloque es: ¿qué relación hay con estos 3 cerebros, con los centros que estamos hablando, con los 5 centros que tenemos? Están íntimamente relacionados. Esto es que la energía de los centros derivada trabaja en los cerebros. Claro que no debemos de confundir el centro energético, por ejemplo el centro energético intelectual, que trabaja en el cerebro, con el cerebro intelectual, o con el cerebro, llaman los científicos, como cerebro espinal. Son diferentes. Son diferentes, o sea que el centro, digamos, el centro regula la energía para que tú realices la función. Ah, ok. Y el cerebro, estos son aspectos de conocimiento. Esto es que, por ejemplo, el cerebro espinal regula todas las funciones, se dice conscientes. El cerebro gran simpático, las funciones infraconscientes o subconscientes, digamos, por ejemplo, como el latido del corazón, como la digestión, etcétera. Y el cerebro gran simpático o vago, parasimpático o vago, este regula las funciones subconscientes controladas bajo el dominio de la mente, o sea, sería una unión de los otros 2. Estos 3 cerebros, como lo decíamos antes del corte, fueron muy trabajados, muy educados, bien conocidos a fondo entre los mexicanos antiguos y entre todas las culturas antiguas. De que la información que se dictaba en las culturas antiguas no estaba orientada únicamente hacia el cerebro intelectual,
o digamos a aprendérselo de memoria o a macheteárselo, sino que se orientaba hacia lo intelectual, pero también al emocional, se educaba con cierta emoción superior y se educaba también con cierto movimiento del cuerpo y además con aspectos científicos, y esta información en síntesis así va hacia los 3 cerebros y claro, se comprendía mucho mejor y se aprendía a fondo, mucho mejor la información. Estos 3 cerebros que estamos hablando trabajan, regulan sobre el cuerpo físico a las glándulas principales que tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos multitud de glándulas endócrinas que trabajan en el cuerpo. Estas son glándulas de secreción interna. Estas glándulas se convierten en verdaderos microlaboratorios que producen millonadas y millonadas de hormonas que al verterse al fluido sanguíneo animan al trabajo de las células, a que la célula se reproduzca, a que la célula trabaje mejor, trabaje más depurada, se mantenga con vida. Las hormonas son muy pequeñas, pero tienen un poder maravilloso para revitalizar el organismo completo. Estas glándulas que estoy hablando, como cuáles serían, por ejemplo, la glándula pineal, que está en la parte superior del cerebro, la glándula pituitaria, que pende entre los 2 lóbulos del cerebro, la glándula paratiroides, que está en la laringe, nuestro corazón, la glándula pancreática, las glándulas suprarrenales que están en nuestros riñones, las glándulas sexuales, son glándulas básicas de trabajo para nuestro cuerpo físico. Y esas glándulas, si una de estas glándulas que estamos hablando se atrofia o se daña, pues esto indica ya muerte para el cuerpo ya, pues son indispensables dichas glándulas que estamos hablando. Claro que hay que conocernos un poquito nuestro cuerpo, conocernos un poquito nosotros mismos, y el día de hoy hemos querido tocar este punto, este tema, para que nosotros vayamos adentrándonos un poco y conociéndonos un poco las distintas partes que nos forman. Ya hablamos de los centros, ya hablamos de los cerebros, veamos ahora un poquito acerca de las glándulas. La primera glándula que sería bueno nosotros tocar, hablar, es esa glándula formidable que se llama como la glándula pineal. La glándula pineal, les diré, está situada en la parte posterior del cerebro, en la parte superior del cerebro. Ahí, en esa partecita que llamamos como la fontanela frontal, esa partecita que se le abre a los niños recién nacidos, que le llaman como la mollerita. Ahí exactamente está ubicada la glándula pineal. Esta glandulita, les diré, es muy pequeña, tiene tan solo 5 milímetros de diámetro. Está rodeada por una fina arenilla muy importante. La glándula pineal tiene un pequeño tejido rojigris. Esta glándula básica, importantísima para el cuerpo, les diré que regula todo el funcionalismo de los órganos sexuales en nuestro cuerpo. O sea que la glándula pineal está íntimamente relacionada al sexo en nuestro cuerpo físico. Entonces, la glándula pineal secreta ciertas hormonas que regulan el proceso de evolución, desarrollo, formación de los órganos sexuales. Dicha hormona se segrega en la glándula pineal, llega hasta los órganos sexuales, a los testículos en el varón, a los ovarios en la dama, y esto regula el proceso de creación de esos espermos en los varones y folículos en las damas. De ahí que es muy importante, le diré, la glándula pineal. Descartes, filósofo griego antiguo, aseguraba que esta glándula era el asiento del alma. Los orientales aseguran que dicha glándula pineal es algo así como un tercer ojo en nuestra biología interna. La ciencia occidental ha descartado tales afirmaciones. Pero antes de descartar algo que no conocemos, sería mejor que nosotros nos pusiéramos a estudiar en forma abierta todos estos misterios de la sabiduría oriental, de la sabiduría de nuestros antepasados también. Los sabios orientales decían que la potencia sexual depende totalmente de la glándula pineal. Ahora podemos explicarnos la gran importancia de dicha glándula pineal en nuestro organismo. Les diré que todas las secreciones de las distintas glándulas endócrinas de nuestro cuerpo pasan directamente a la sangre.
A través de la sangre viajan en ese fluido de la sangre, en ese torrente maravilloso de la sangre, ¿verdad? Que es como un verdadero río caudaloso, muchos ríos, riachuelos, lagos, y ahí viajan las hormonas a través de los glóbulos rojos, llegan hasta las células, y estas animan al trabajo de las células e impulsan al trabajo de las células. La palabra hormona es una palabra griega que significa excitar. Realmente las hormonas excitan al trabajo del cuerpo físico completo, animan al trabajo de las distintas células y glándulas de nuestro cuerpo. Pero además de la glándula pineal, ¿qué otras glándulas tenemos? Tenemos, por ejemplo, la glándula pituitaria. Los científicos le llaman hipófisis. Dicha glándula se relaciona directamente al entrecejo. Ahí la raíz de las fosas nasales, ahí está la glándula pituitaria. Claro que no está exactamente ahí, sino que digamos que en línea recta ahí. O sea que entre los dos lóbulos del cerebro, ya bien sabemos que el cerebro está dividido en dos lóbulos, entre los dos pende la glándula pituitaria. Es chiquitita, les diré. Tiene el tamaño, digamos, algo así como de un guisante, como de un chícharo. Es muy importante dicha glándula. Encontramos en esta glándula una trinidad perfecta, maravillosa. Esta glándula se posa sobre el hueso esfenoides. Ciertamente la glándula pituitaria consta de 3 partes, por eso hablaba la trinidad, porque tiene 2 lóbulos y una parte media. He ahí el triángulo maravilloso que se estudió en todas las culturas antiguas, esa fuerza extraordinaria del triángulo. La glándula pituitaria, les diré, es maravillosa. El lóbulo frontal de esta glándula se encarga de regular la estructura de la comunidad celular, es decir, se encarga de regular el crecimiento del cuerpo, les diré. Debemos de saber, claro, que esta glándula hace algo así como una regularización y control del cuerpo físico completo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy claramente diciendo que en el hiperfuncionamiento del lóbulo anterior de la pituitaria genera seres gigantescos, hombres muy altos. Se han dado casos de personas que crecen demasiado, llega un momento que incluso no pueden caminar porque pierden el equilibrio de lo altos que están. ¿Esto a qué se debe? Al hiperfuncionamiento del lóbulo frontal de la glándula pituitaria. Claro que también hay poco funcionamiento. Se han dado casos de poco funcionamiento del lóbulo frontal de la pituitaria y esto genera, claro, gentes enanas. Así pues, véase que es muy importante también esta glándula en nuestro cuerpo. Así pues que es muy lógico suponer que sin el lóbulo frontal de la glándula pituitaria, como lo afirman los científicos, no podría existir la vida de nuestro cuerpo. Ciertos aspectos de daños al cerebro, de personas que trabajan mal su cerebro, su capacidad intelectual, y también ciertos casos de ceguera, se deben a anormalidades en el lóbulo frontal de la pituitaria, les diré. La función del lóbulo posterior de la pituitaria es también tonificar maravillosamente a los músculos involuntarios del organismo. La secreción de la pituitaria afecta también la excreción de agua en los riñones. Ya que estas glándulas que estamos estudiando son básicas de trabajo para nuestro cuerpo, son fundamentales para que nuestro cuerpo se mantenga con vida y trabaje adecuadamente en nuestro cuerpo. La glándula, por ejemplo, tiroides, también es muy importante. Esta se ubica por ahí en la laringe. La glándula tiroides es de un color rojo oscuro, les diré. La glándula tiroides tiene 2 lóbulos que los endocrinólogos han estudiado con cuidado. Claro que nos recreamos maravillosamente al contemplar los 2 lóbulos maravillosos de la glándula tiroides. Dichos lóbulos de la glándula tiroides se hallan situados exactamente a los lados de la manzana de Adán en nosotros los varones. Esta glándula tiroides está expuesta a 2 enfermedades fundamentales. Se conocen como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Debo decirles que la glándula tiroides segrega tiroxina. Esta es
secreción fundamental de la glándula tiroides. La primera enfermedad, que es el hipertiroidismo, se caracteriza por demasiada secreción de la tiroxina en la tiroides. Y la segunda enfermedad, el hipotiroidismo, se caracteriza por demasiada poca secreción de la glándula tiroides, es decir, de la tiroxina. El hipertiroidismo se puede arreglar con cirugía. El hipotiroidismo no se puede arreglar con cirugía, les diré. Solo es posible curar el hipotiroidismo administrando al paciente la tiroxina. Repito, la tiroxina es el principio fundamental que segrega la tiroides. Véase cómo es muy importante todas estas glándulas que trabajen bien en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se mantenga, claro, con vida y salud. Entonces, estos aspectos, enfermedades de la tiroides, son muy lamentables. Se han dado muchos casos de personas que sufren de hipertiroidismo, o bien se han dado casos de personas también que sufren de hipotiroidismo. En el paciente que sufre de hipertiroidismo, el exceso de tiroxina aumenta en forma muy intensa la combustión de los alimentos. Esto es que aumenta en él lo que conocemos como el metabolismo. Y en la cuestión del hipotiroidismo, el metabolismo se vuelve demasiado lento, les diré. Si un niño se enferma de hipotiroidismo, todo el desarrollo de su cuerpo y de su cerebro del niño se retrasa horriblemente. Cuando el hipotiroidismo se presenta en un adulto, se torna mentalmente embotado, sus uñas y cabello crecen en forma lenta, anormal. Cualquier esfuerzo físico lo fatiga terriblemente, su piel se vuelve seca, escamosa y un poco gruesa, les diré. De ahí que estas enfermedades, claro, hacen sufrir mucho a las personas. De ahí que debemos de cuidar cada una de nuestras glándulas, que trabajen adecuadamente para nosotros estar sanos y no sufrir de ninguno de estos problemas en las glándulas. Híjole, pues tenemos que ya no una pausa, no, ya tenemos que concluir porque ya justamente se está acabando el tiempo, pero el día de hoy fue algo muy interesante, muy importante, ¿no? Porque generalmente las personas consideramos los organismos y los sistemas que tenemos, como el sistema óseo, circular, órganos, como los riñones, corazón, etcétera, pulmones, que son básicos y que también son muy importantes, sí, pero que también lamentablemente la gente no conoce estos 5 centros, cómo funcionan, cómo se mantienen, qué hace, etcétera, los 3 cerebros y las glándulas, ¿no? Así que pues bueno, ojalá y el próximo lunes sigamos con este tema, porque de verdad que es muy interesante, ya que esta información no es difundida como tal. Así que pues bueno, ojalá y el próximo lunes sigamos con el tema. Y también, bueno, hay que invitar a la gente a que, aunque no estén aquí toda la semana, hay que recordarles que ustedes están permanentemente dando conferencias en la zona centro. Nada más recuerda bien la dirección y los días y el horario. Por supuesto que sí, todos aquellos que quieran conocer más a fondo estas cuestiones, los esperamos en el Movimiento Gnóstico. Aquí en León, Guanajuato, estamos en la calle 5 de febrero, 521, Interior 5. Aquellos que quieran comunicarse con el que habla pueden hacerlo al 477-249-5462. Pues bueno, Arturo, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Mañana martes, recuerda, aquí en Alternativas tiene una cita en punto de las 9 de la mañana. Hace aparatos de medición, hace manuales muy elaborados para ver cómo funciona tal o cual sistema, digamos, neumático, hidráulico, pero se ha olvidado de su cuerpo físico. ¿Qué sería primero nosotros? ¿Estudiar la máquina o estudiar nuestro cuerpo? ¿Estudiar ese sistema computacional o estudiarnos lo que nosotros mismos tenemos? Pues es obvio, ¿verdad?, que debíamos de empezar en nosotros mismos. Si empiezo en mí mismo, podré conocer afuera todo lo del exterior. Si únicamente me ubico fuera, pues interiormente andaré mal, andaré equivocadamente dentro de mí, porque interiormente no conozco nada dentro de mí. Así que es obvio que debemos de empezar a estudiarnos lo que nosotros somos de las estrellas, y también muchas fuerzas y energías, ciertos sistemas que trabajan internamente en nuestro cuerpo, que nosotros, claro, debemos de conocer para trabajar bien con nuestro cuerpo, mantenerlo con salud y fuerza en nuestro cuerpo. Le diré que en la antigüedad, a toda criatura humana, desde el momento que nacía,
se le hacía capacitación en su cuerpo y se le especializaba 100% en todos los aspectos que tiene su cuerpo. Lamentablemente hoy en día el ser humano se ha volteado hacia el exterior, se preocupa mucho de cómo funciona tal o cual aparato, se ocupa mucho en demostrar cómo funciona tal o cual, digamos, computadora, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, qué es lo que forma nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro cuerpo. Es bastante absurdo que hoy en día muchas gentes les preguntemos, por ejemplo, cómo funciona un foco y cómo se conecta, y todos te pueden decir, todos te pueden dar una respuesta, pero si les preguntamos cuáles son las glándulas, cómo trabajan y dónde están, resulta que nadie da una respuesta. ¿Esto qué indica? Que las gentes se han orientado a caminar únicamente hacia afuera y se están olvidando de su propio interior. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la enseñanza del movimiento gnóstico, no estamos viendo hacia afuera, estamos viendo dentro de nosotros mismos, estamos viendo nuestras propias raíces. Así, por ejemplo, si hablamos de las partes que nos forman, pues es obvio que tenemos que mencionar... Instructor nacional de movimiento gnóstico y Jorge Villegas. Muy buenos días, muchachos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las glándulas. Así ¿Qué son es. las glándulas? O sea, que, pues, claro que es parte de nuestro cuerpo humano, pero bueno, ¿cuál es su función? ¿Dónde las encontramos? ¿Qué importancia tienen? Platícanos. Claro, es muy importante nosotros conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro propio cuerpo. Les diré que recordemos que la enseñanza del movimiento gnóstico estudia al hombre y todos los aspectos que le rodean en base a las enseñanzas de nuestros antepasados, mayas y náhuatl. Ciertamente nuestro cuerpo físico recibe muchas fuerzas, muchas energías del exterior, de la naturaleza, por ejemplo, del cosmos. Usted escucha Radio Fórmula, León, Guanajuato, 910 kilohertz, XEACN, AM, 5000 watts, a la vanguardia en programación hablada. Una estación de Grupo Fórmula, segunda y tercera cadena nacional. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. 9:24 a.m. Y bueno, para la gente que se preguntaba dónde estaba Movimiento Gnóstico, por qué no lo han anunciado, pues bueno, ya están aquí. Está Arturo Franco.